Política cultural progresista. Yo creo que las tres palabras construyen una especie de oxímoron muy complicado. En primer lugar, porque política cultural, aquí ya me aparece una especie de contradicción. Yo creo que la única política cultural, y además a los hechos me remito, es la de, tiene una doble función hoy en día en este país. Una, la de guardia de tráfico. Es decir, la política cultural consiste en establecer semáforos, reglas de comportamiento, reglas de subvenciones, etc. Y el segundo aspecto de esa política cultural posible, real o visible, es la del Ministerio de Industria. Porque, como al parecer lo importante son las industrias culturales, utilizada en un sentido positivo, no como las utilizaba Theodor V. Adorno, cuando la utilizaba desde un punto de vista negativo para criticar a la industria de Hollywood. Por tanto, yo creo que cada vez más los ministerios de cultura se van a convertir en una especie de ministerio de industria, o a lo mejor tienen una ubicación mucho más clara en una especie de secretaría de Estado, de una especie de subconjunto de toda la industria del país, en el que desde ahí elaboraría su política de subvenciones, excepciones, problemas de IVA, etcétera, y ayuda a las industrias culturales. Por otro lado, también a mí lo de cultura y progresista me parece también una contradicción en sus propios términos. Me remito a aquel debate de la sociología alemana de finales del siglo XIX que contraponía cultura y civilización. El problema es que somos esclavos de las propias palabras, y cuando hablamos de cultura no nos damos cuenta que en la terminología habitual desde el punto de vista sociológico y conceptual, cultura de lo que habla son de valores de cultivo, proviene del concepto de lo agrario, de cultivar, no de culturizar como dicen ahora, sino de cultivar, una persona cultivada se dice en castellano, y que son valores normalmente de conservación. El propio Ortega y Gasset los definía como una especie de movimiento natatorio que nos ayuda a sobrevivir. Entonces son valores estables. Por tanto, cultura, progresismo o progresista, me parecen que dos términos son bastante contradictorios. Yo prefiero aquella frase que decía el arquitecto Adolf Loos, de que la casa no es un tema artístico, es un tema cultural, por eso amamos la casa y odiamos al arte, dicho en plan metafórico. En ese sentido, me parece que lo importante y la política de los últimos años de la institución Círculo de Bellas Artes, que es una institución privada, se encamina es a elaborar un discurso sobre lo artístico. Y me parece que una de las virtualidades y posibilidades que brinda la práctica artística es detectar síntomas, detectar líneas de fuga en el ámbito de lo social. Todo orden es un orden represivo. El arte ofrece virtualidades. Si simplemente reflexionamos o nos fijamos en la política, por ejemplo, expositiva del Círculo de Bellas Artes, se puede entender que ha escogido un discurso narrativo basado en una serie de actores, autores, como Klossowski, como Henri Michaud, como tantos y tantos que han trabajado en el ámbito del límite, de la ruptura, de abrir campos de libertad y de posibilidades. Yo creo que no es posible en los términos de la práctica artística pensar en unir esos tres conceptos: política, cultura y progreso. El arte tiene un discurso político, es un instrumento político, pero es un instrumento político desde su realidad, desde su propia fundamentación, desde su propia naturaleza. Y no hay más arte que aquel que detecta los síntomas enfermos de una sociedad que tiende a cosificar y a impedir la movilidad y las virtualidades de cambio que siempre existen en una sociedad.